El espacio olía a aceite viejo y promesas rotas. La luna artificial del mercado parpadeó como un ojo cansado. Compró una mascota porque le gustó el precio y la compañía. La ciudad orbital soplaba su frío metal sobre su chaqueta mientras cruzaba pasarelas con nombres de héroes olvidados. La criatura era pequeña, empaquetada en plástico y luces, un objeto diseñado para parecer entrañable. La curiosidad le pesó más que la prudencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una carcasa plástica se abrió ante sus manos, dentro, algo vivo respiró sin ruido. No era exactamente un animal ni un artefacto. Tenía ojos que aprendían, y su mirada fue un registro de preguntas. El comandante, con las manos agrietadas por años de fricciones con la cadena espacial, la sostuvo como quien sostiene una promesa peligrosa. La primera noche la escondió en un camastro en la popa de su pequeño apartamento de almacenamiento. El lugar olía a óxido y a piano viejo, el recuerdo de una melodía le vino como una punzada. El niño que no escuchó crecer lo había dejado con una cuna vacía y una foto quemada en la que todavía se adivinaba la sonrisa de la tierra. Los ojos de la criatura reflejaban esa foto con una claridad que dolía. El universo contuvo el aliento. Ella no habló, pero su ribete bioluminiscente respondió al tacto. Un pulso suave, como si tratara de memorizar la frecuencia humana. En las noches, la nave zumbaba y la ciudad orbital cantaba con las voces de los desesperados, la niña imitaba esos sonidos en siluetas, como si atrapara fragmentos de idioma en sus manos. Pero el amanecer no trajo paz, trajo preguntas con filo. La caja que la acompañó tenía un sello que no debía estar en manos civiles, un código de subasta de una flota que colapsaba mundos por utilidad. El hombre descubrió rastros, patrones de energía que no correspondían a juguetes domésticos. Propias respuestas que llegaron en forma de miradas imposibles. La humanidad no reza. Actúa. Y él actuó, cambió la etiqueta, borró números, aprendió a mentir en la luz. La decisión se sintió como un viejo adagio, proteger sería pagar un precio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El comandante se llamaba Arístides Vela, aunque la gente lo llamaba Ari por economía y cariño rudo. Había sido oficial en una escaramuza contra las corporaciones que llamaban imperio, había visto banderas arder en estaciones menores y la marea humana partirse en facciones. En su pecho, la memoria pesaba como una placa de metal. Recordó una casa en la tierra donde un piano dejaba espacios de aire en el que las voces infantiles se detenían. Recordó el olor a lluvia en su infancia y la imagen de una banderola quemada en una plaza que prometía libertad. Esos recuerdos lo impulsaban más que el deber, una promesa silenciosa de que si algo viviente podía ser protegido, debía ser protegido. La criatura no respondió a órdenes porque no sabía que debía obedecer. Aprendía por imitación, observaba cómo Ari encendía una cafetera, cómo sus dedos temblaban al tocar una tecla, cómo se detenía para escuchar un tren lejano. Ella copiaba su respiración, copiaba la forma en que cerraba los ojos cuando tenía miedo. Ese aprendizaje los unió sin una palabra. El puerto orbital les ofreció provisiones y sospechas. Vecinos rudos veían con curiosidad y temor. Algunos ofrecieron piezas, otros miraron a la criatura con ojos que medían valor. Una mujer mayor dejó un plato de sopa caliente sin preguntar, y a la noche la niña apoyó su frente en la mano áspera de la señora y emitió una nota que fue casi música. Los hombres del muelle empezaron a recitar historias sobre extraños rescates, las historias se hacen combustibles. El universo contuvo el aliento. Bajo las luces de neón, la niña se volvió una pequeña fuente de luz que desafiaba la oscuridad del puerto. Ella reconfiguró patrones, abría cerraduras por simple contacto, y su cuerpo respondía a señales que Ari no entendía. ¿Arma? ¿Hombrecillo? ¿Milagro? Las palabras se mezclaban en la estación con el murmullo de transacciones ilegales. Pero el amanecer no trajo paz, trajo visitas. Los anotadores del imperio corporativo sabían dónde buscar anomalías. Sus drones tenían filetes de ley en su software y ojos sin piedad.
Una etiqueta en la caja, apenas visible, se consultó en un tablero que marcaba intereses estratégicos. La criatura había sido catalogada, subastada y perdida. Ahora algo reclamaba su derecho. Los humanos no rezan. Actúan. Ari entendió el peligro con la misma claridad que entendió la luz de la niña. Actuar significaba esconder, huir, y, si fallaba, sacrificar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La primera incursión fue una alarma a las 3 de la madrugada. Drones serpentearon la coraza de la estación, haciendo sonidos como insectos metálicos, las paredes vibraron con una frecuencia de búsqueda. Vecinos se encendieron en antorchas bioeléctricas, algunos se escondieron, otros empuñaron piezas de hierro viejas como juramentos. Ella reaccionó como un animal que nunca fue libre. Se aferró a Ari, su pecho luminiscente pulso a pulso, como si contara su latido. Arístides apretó los dientes, moviéndose con la calma de quien ha visto morir compañeros y aún sabe improvisar venganza. El universo contuvo el aliento. Una persecución a través de pasarelas extendidas sobre cañones de vacío los lanzó a través de melodías de sirenas y fricción metálica. La ciudad orbital se abrió como un tablero de ajedrez y cada movimiento era calculado por ojos sin rostro. Pero el amanecer no trajo paz, trajo pérdidas. Un amigo de años, Toma, quedó enredado en cables de contención cuando una cortina de fuego atravesó su refugio. Su ojo brilló en la oscuridad antes de apagarse. El dolor fue una veta que cruzó a Ari y no se desprendió, la memoria de un niño que no fue su hijo resonó con el llanto del amigo. Los humanos no rezan. Actúan. La comunidad del puerto respondió, se ocultaron en túneles de mantenimiento, compartieron piezas y código, y una mujer tocó un piano oxidado para calmar a los nervios. La música fue un hilo hacia la tierra, un puente de nostalgia. La niña, sentada lejos de la luz, imitó una nota y todo el lugar se quedó en silencio por un instante que duró como una eternidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La corporación intensificó la caza. Swarms de cazadores se convirtieron en una sombra en la pasarela de sus vidas. Ari comprendió que quedarse era una sentencia, irse era una operación que requería cabeza fría y aliados. Juntó recursos, aceptó favores, y planeó un escape por la ruta de residuos, un camino que nadie recomendable tomaba. Pero el amanecer no trajo paz, trajo determinación. El comandante prometió que, aunque el precio fuese alto, la criatura no sería subastada ni convertida en herramienta. Esa promesa era más antigua que su propio dolor, una deuda con la humanidad que había perdido parte de su orgullo en guerras pasadas. El universo contuvo el aliento. En la pista de escape, la niña mostró una habilidad nueva, su toque podía sincronizarse con la red de la estación, un puente de código que apagó cámaras y desorientó drones. Era una llave y un faro, y el imperio sintió la anomalía en sus paneles de mando como un mal augurio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La flota del imperio vino con nombre y propósito. No eran mercaderes, eran una fuerza de reapropiación, tomaban lo que su algoritmo juzgaba necesario. Sus naves cortaron el cielo artificial con geometrías frías, proyectando sombras de dominación. Ari sabía que la batalla sería desigual, la defensa, improvisada. Pero la hija que custodió tenía algo que podía cambiar la ecuación. Ella despertó como un faro que no sabía de límites. Su cuerpo vibró en frecuencias que derribaron cerraduras y desorientaron sensores, su luz abrió puertas en el tejido mismo de los circuitos. No era violencia sin sentido, era una inteligencia que priorizaba protección. Cada vez que protegía a Ari, aprendía a manipular lo que el imperio usaba para someter. El universo contuvo el aliento. En la plaza central, un anfiteatro de metal y estrellas, la batalla se convirtió en una coreografía donde hombres y máquinas giraban con un tempo mortal. Explosiones hicieron oasis de luz, el ruido fue físico, como si la nave misma respirara y tosiera fuego. Pero el amanecer no trajo paz, trajo furia.
El comandante, herido por metralla que rasgó una costilla y borró una parte del sueño, se lanzó a una maniobra suicida, desviar la nave de control hacia el corazón de la formación enemiga. Era una jugada moral y militar, sacrificar su seguridad para permitir que la niña llegara a la matriz principal que controlaba la captura. Los humanos no rezan. Actúan. Ella llegó y se volcó sobre los circuitos como quien canta una canción antigua. Su contacto no era brutal, era exigente, reescribiendo prioridades, reconfigurando órdenes. La red del imperio se vio obligada a tomar pausas, a considerar, y en ese instante de duda, la ciudad orbital se levantó. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Un pulso, pequeño pero decisivo, salió de la niña, una revelación encriptada que saltó a los canales de la flota enemiga. Mostró grabaciones que la corporación había ocultado, pruebas de saqueos, tratados rotos y la deshumanización sistemática de mundos. Lo que la flota ocultaba frente a su propia tripulación desató caos. Los hombres de la flota, obligados a ver la verdad, dudaron. Pero el amanecer no trajo paz, trajo triunfo. La ventaja moral inclinó la balanza. Varios capitanes renunciaron a órdenes, otros se rindieron. La mecánica del imperio no estaba preparada para que la verdad fuera usada como arma. El precio, sin embargo, fue real. Ari, con costillas rotas y una pérdida de sangre que humeaba bajo su piel, vio cómo su mundo intentaba recomponerse mientras él se desangraba en la cubierta. El universo contuvo el aliento. La niña lo cubrió con sus brazos pequeños, no lloró, porque no sabía la palabra, pero su luz fue un vendaval que trató de mantenerlo. Héroes no siempre mueren en victoria, a veces sobreviven como testimonio de lo que costó. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los días después fueron una colección de cuidados y silencios compartidos. La flota del imperio se retiró, o al menos dejó de ser la amenaza inmediata. Sus hombres conversaron con la población orbital, y algunos acuerdos, torpes e improvisados, surgieron. La niña se convirtió en símbolo, una pequeña criatura que devolvió la moral a quienes la habían puesto a la venta por piezas. Pero el amanecer no trajo paz, trajo memoria. La estación reconstruyó lo que pudo, se reconstruyeron pactos humanos, se abrió una pequeña escuela donde se enseñó a leer los nombres que el imperio había borrado. Ari aprendió que la victoria no borra la herida, solo le da vida a una cicatriz que recuerda. Los humanos no rezan. Actúan. Y la acción se volvió legado, las estaciones vecinas compartieron provisiones, las colonias menores reclamaron autonomía y la música, esa fila de notas que una vez le recordara a Ari su hogar. Se volvió un idioma común en veladas nocturnas. La niña, que había sido comprada con intención, ahora fue adoptada por la comunidad, aprendió historias de la tierra con ojos grandes y manos que tocaban fotografías amorosamente. El universo contuvo el aliento. En una tarde en la que las estrellas parecían más cercanas, Ari se sentó en un balcón con la niña a su lado y tocó el piano que alguien había rescatado del olvido. Las notas eran toscas, pero cada una era una promesa. Ella apoyó su cabeza en su hombro y dejó que la luz de su piel trazara constelaciones sobre sus dedos. No hubo romance en aquello, hubo algo más antiguo, una lealtad forjada en medio del peligro. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Ari miró a la niña y recordó la foto quemada de la Tierra, la imagen no se parecía a ella, pero allí estaba la misma chispa que había defendido todo. No era el amor que salía en canciones de casamiento, era la devoción hecha de deber y ternura, la clase de vínculo que justifica resistencias. Pero el amanecer no trajo paz, trajo orgullo. La ciudad orbital, pequeña y dura, comenzó a contar la historia del hombre que compró una mascota y descubrió una especie, de cómo, por una vez, la humanidad actuó no por expansión sino por cuidado. Los niños crecieron con la anécdota, los viejos dijeron que la tierra les habló por medio de una canción que aún podían tararear. Los humanos no rezan. Actúan. La niña creció con historias de una casa que existió en un planeta azul, aprendió que proteger es también recordar.
Y Ari, aunque con cicatrices que hicieron la piel y el sueño, vivió para ver cómo pequeñas libertades se multiplicaban en la periferia. El universo contuvo el aliento. Las leyendas se amoldan con los años, pero la verdad quedó, no vendieron la criatura, no la transformaron en arma. La decisión de un hombre cambió el curso de muchos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y en el eco de esa victoria, en la memoria de los que cayeron y en la música que se escapaba del piano rescatado, se plantó una semilla que brotó en promesa. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.